Habiendo terminado por fin, tras un año y medio, todo el arco de la aldea ninja, con todo lo que pasamos, los redibujos, reinicios, cambios de historia, hiatus, pausas y más, ahora sí por fin tenemos completo el arco canónico. Sé que hay muchas personas que se quedaron en la primera versión o tal vez en la segunda, o que directamente abandonaron la historia del Calvito hasta nuevo aviso. Y este es ese aviso. En este video se podrán poner al día porque verán todos los capítulos canónicos, los que verdaderamente importan. Será sorprendente el ver que en tan pocos episodios se perdió un año y medio debido a todo lo que sucedió con la serie y sus reinicios. Si quieres ponerte al corriente y actualizarte con la obra del Pelón, este es tu lugar. No te muevas ni un segundo porque a continuación verás posiblemente el más problemático y conflictivo arco de One Punch Man, la historia del héroe Saitama, el calvo con capa. Un pequeño aviso que hago antes de empezar con los capítulos es que creo hay 2 episodios que no están a color, están normal, en blanco y negro. Si me ponía a darle color a esos episodios iba a demorar demasiado y el video hubiera tardado más días en salir. De todas formas, los capítulos más importantes sí están a color. Un segundo y pequeño aviso extra es que agregué como primer episodio la pelea entre Saitama y Genos, la cual sucede antes del inicio del arco, conectando con este. Espero igual les guste. Ahora sí, empezamos. En los departamentos de la asociación, Saitama y Genos finalmente se encuentran. El cyborg le menciona a su maestro que el lugar es pequeño, pero a Saitama no le molesta. Incluso se siente más tranquilo de esa manera. Genos dice que en ese caso traerá sus cosas esenciales mañana, que todo debería caber en el espacio de la esquina. A Saitama mucho no le gusta la idea, pero Genos dice que todo lo que necesita es un pequeño espacio, que imagine que es algún tipo de decoración. Al mismo tiempo le dice que es su discípulo, pero Saitama dice que verlo hacer su vida diaria no le va a enseñar nada. Genos, mostrando todas sus notas, menciona que eso no es del todo cierto. Tras esto, Genos le hace su petición. Él desea saber si Saitama estaría dispuesto a tener otro combate de entrenamiento con él. Sorprendentemente, Saitama rápidamente acepta el pedido de Genos, diciendo que igualmente estaba pensando en salir un rato y que buscan un espacio abierto para luchar. Pasando a un lugar totalmente desértico, Saitama dice que han habido muchos monstruos últimamente, y Genos dice que sí, que justamente acaba de regresar de lidiar con un accidente hoy temprano. Ahora sí, cara a cara, Saitama y Genos, habiendo pasado 2 meses desde su primer enfrentamiento. El cyborg, antes de siquiera empezar, le menciona a Saitama que está agradecido. Mientras dice estas palabras, se activa al 100% en una escena realmente espectacular que merece aplausos. El Calvito queda deslumbrado por Genos, pero no por su poder, sino porque el núcleo de rayos y su activación literalmente encandiló a Saitama. Finalmente, Genos. Genos detiene su golpe un momento antes de impactar contra Saitama y al mismo tiempo causando desastres detrás del Pelón por la potencia del golpe que no llegó a efectuar. Casi una referencia a lo que sucedió en el pasado cuando fue Saitama el que detuvo su puño en su primer enfrentamiento. El Pelón le pregunta si no va a pelear con él. Genos de la nada menciona que es correcto, que ha cambiado de opinión. La única cosa que resultará de pelear con él es que su traje se ensucie. Genos le dice a Saitama que le gustaría preguntarle algo, si cree que se ha vuelto un poco fuerte. El Calvito, como siempre, dice que no sabe, pero probablemente al menos un poco más sí, o sea, cambió sus partes. Genos duda de todo, no sabe incluso si cambiando sus partes se hace más fuerte.
Saitama le pregunta si se siente mal y dentro de él mismo cree que aquí es donde debería darle palabras de apoyo como haría un maestro de verdad. Sin embargo, cuando siquiera intenta decir algo, no solo no se le ocurre nada, sino que dice algo bastante tonto como que el deslumbramiento que hizo antes fue súper brillante. No sabe si se volvió más fuerte, pero al menos más brillante sí. La verdad es que Saitama le pone voluntad, pero es un desastre como maestro. Incluso él mismo menciona que no pudo pensar nada en absoluto. Las palabras que dijo carecen de sentido, de apoyo y ponen más en duda a Genos. Dudas que se convierten en autogolpes que el cyborg se da, puesto que saca conclusiones apresuradas y erradas. Genos, pesimista, menciona que Saitama no solo estaba cerrando sus ojos porque la luz lo estaba cegando, sino porque su fuerza no le importa. Cree que Saitama no lo ha estado observando porque para él no ha sido nada desde el inicio. Incluso pasando 2 meses desde que se ha vuelto su discípulo, creciendo mucho en ese proceso para nosotros, pero para la perspectiva de su maestro, su fuerza no evolucionó en lo más mínimo. Ni siquiera está medianamente cerca de la liga en la que se encuentra Saitama, lo que lo hace sentir totalmente estancado. Ahora sí, hablándole directamente al calvito, Genos menciona que al principio le pareció adecuado darle la tarea de llegar al top 10 de la clasificación de héroes. Sin embargo, siente como si estuviera estancado en un callejón sin salida, compitiendo en un lugar que está en un nivel mucho más bajo comparado al de él. En ese lugar nunca obtendrá la fuerza que desea. Tras esto, el destino de ambos, maestro y discípulo, empieza a decidirse. Genos le cuenta a Saitama sobre la nueva organización de héroes, los neohéroes. Con lujo de detalle, Genos cuenta todos los problemas que la asociación vive. Destrucción excesiva causada durante algunas peleas de ciertos héroes, malversación de fondos aportados, corrupción dentro de la asociación y mucho más. Todo esto sumado a escándalos relacionados con los miembros del personal, los cuales comenzaron a filtrarse a varios medios de comunicación. Es aquí que Saitama por fin entiende ese comercial que vio de Tatsumaki, y es que la asociación, usando los medios, intenta suavizar la situación desastrosa que vive puertas adentro. Geno menciona que los Neo se han puesto en contacto con él, además de muchos héroes de altos rangos. Saitama, de quien nadie se acuerda jamás, dice que a él nunca lo visitaron. Genos agrega que, habiendo tantas personas entre los neohéroes, muchos de gran y desconocido poder, posiblemente pueda encontrar alguna pista sobre cómo hacerse aún más fuerte. Saitama le pregunta si la razón por la que quiere hacerse más fuerte es por algún tipo de venganza. Genos le confirma que sí, para poder destruir al cyborg loco que le quitó todo hace 4 años. Sin embargo, Saitama, ahora sí bastante acertado, le menciona que cómo puede estar seguro que este cyborg loco está vivo. Es decir, pasó bastante tiempo, pudieron haberlo destruido. Genos menciona que es difícil que eso sea así, puesto que revisó toda la información que había en la asociación y no hay datos. No obstante, quedan registros de un incidente de la misma época que también documenta a un monstruo especialmente feroz. El pelón le menciona que quien lo derrotó pudo haber sido una persona que no es héroe, pero Genos menciona que el cyborg loco era extraordinariamente poderoso, por lo que si una persona como Saitama lo derrotó, cosa que es posible sin ninguna duda, hubiera permanecido en su memoria como un adversario especialmente poderoso. Sin embargo, al margen de esto, Genos dice que si termina encontrándolo, cuando eso ocurra, quiere asegurarse de ganar. Por último, está pensando en transferirse a los neohéroes. Saitama simplemente le dice que está bien y que le desea buena suerte, pero Genos aún no termina, y es que los Neo le dijeron a Genos que si podía recomendarles a alguna persona que él le tuviera especial estima. Si no considera estar muy apegado a la asociación de héroes, sería buena idea que se traslade con él. Seguramente, siendo Saitama recomendado por Genos, le darán un alto rango. Además, él siente que la asociación no está valorándolo como debería. Tras pensarlo unos segundos, Saitama, a quien no le interesan las asociaciones, los rangos o los estatus, menciona que no le interesa, que es demasiado esfuerzo. Lo insólito de esto es que inmediatamente luego de la respuesta del pelón, Genos dice que
Muy bien, entonces a él tampoco, finalizando el capítulo y haciéndonos ver que toda la conversación de los últimos minutos, toda la profundidad, explicación y objetividad de Genos con sus metas y los nuevos y poderosos héroes de los neohéroes, en fin, todo lo que acabas de escuchar no sirvió para nada ni tuvo ninguna utilidad, porque como Saitama no va a ir, él tampoco. En casa de Saitama, el calvo, mientras juega a la consola con King, le cuenta a este último un poco de las recientes aventuras que había tenido, las cuales terminaron con un final un poco amargo para el héroe. Tras sonar el timbre del nuevo apartamento, es Flashy Flash quien se presenta en casa de Saitama. Mencionándole que parece estar aburrido, le pide que lo ayude a encontrar a Manako, y que si prueba ser útil, podría hacerlo su discípulo. Furioso porque le cerró la puerta en la cara, Flashy le dice a Saitama que abra, pero es Genos, quien ahora vive al lado de su maestro, quien para la oreja al escuchar la palabra discípulo. King le pregunta a Saitama que por qué le cerró la puerta, a lo que el pelón dice que parecía una molestia. Es aquí que las cosas se desmadran, ya que podemos ver cómo Saitama y King oyen desde dentro cómo Genos increpa a Flashy Flash. El cyborg le pregunta qué es lo que hace delante de la habitación de su maestro, a lo que Flashy no entiende a lo que se refiere con maestro, por lo que solo responde que está aquí para ver a un tipo de nombre Saitama. Genos le dice que si tiene algo que decirle se lo diga a él, en 20 palabras o menos y sea breve. A Flashy Flash no le interesa compartir información con Genos, pero este último le dice que no merece verlo. Si no acepta las condiciones, que se vaya de ahí. La conversación termina cuando Flashy Flash le dice que no necesita su permiso y desde dentro del apartamento se escucha una explosión que indica que la pelea entre ambos empezó. Saitama le pregunta a King si debería pararlos, a lo que este, asustado, le dice que definitivamente sí. Tras esto, Saitama sale y les grita que no peleen frente a su nueva casa, deteniendo a Genos. Genos le pregunta a Saitama si conoce a esta persona, refiriéndose a Flashy, y Saitama se lo presenta describiéndolo como el héroe de cabellos locos. Cuando King quiere corregirlo, Flashy dice que no lo haga. Desde la perspectiva de Flashy Flash, las personas como Saitama tienen la costumbre de preguntarle a la gente en lugar de pensar por sí mismos. Entonces volverá a ocurrir lo mismo en el futuro. Tiene que recordarlo por su cuenta sin depender de terceros. En fin. Como imaginarán, Saitama ni de casualidad termina recordando el nombre de Flashy Flash, por más que lo intentara, lo que hace que al clase S se le termine la paciencia y entre por su propia cuenta a la casa del pelón, a pesar de que este le dice que no entre sin permiso. En un ambiente más serio, Flashy Flash, yendo directamente al grano, le dice a Saitama que debería convertirse en su discípulo. La capacidad atlética que le mostró bajo tierra está repleta de potencial. Sin embargo, según Flashy Flash, no ha utilizado ni la mitad. Pero con la orientación adecuada, está seguro de que podría llegar tan lejos como quiera. La seriedad se rompe totalmente cuando Genos, desde un orificio en la pared, le dice al clase S que su petición será rechazada. Saitama le dice que no haga agujeros en su pared, a lo que el cyborg menciona que pensó que debería estar preparado para cualquier eventualidad. Genos menciona que si el asunto del que hablan es confidencial, si es de Dios de quien quiere hablar, no habrá problema que él se entere y esté presente. Ahora, con Genos participando, Flashy Flash menciona que primero quiere encontrar a Manako. Le gustaría tener alguna pista, aunque sea solo muy pequeña, sobre el dios contra el que Blast está luchando. Si bien solo es una corazonada, siente que con unas cuantas piezas más podrán llegar al gran secreto de Dios. Un misterio que, de salir a la luz, los sacudirá a todos. Tras terminar la conversación, Flashy Flash le dice a Saitama que lo siga, aunque siempre llamándolo por su nombre de héroe, Calvo con Cap. Sin embargo, cuando Flashy está saliendo del apartamento, el peloncha vuelve a cerrarle la puerta en la cara. Flashy Flash está poniéndose de malas y menciona que lo que más odia son los chistes tontos. Saitama le dice que no se lleva bien con la gente que lo llama por su nombre de héroe, mientras Genos se relame al ver cómo su maestro expulsa al clase S.
cada día más tóxico Genos. Harto de la actitud del calvo, Flashy Flash toma una decisión y volando la puerta del apartamento de Saitama de una patada, le dice que luche con él. Si lo hace, le mostrará lo inmaduro que aún es. Saitama está a punto de enfrentarse a un héroe clase S. Saitama y Flashy Flash cara a cara. El clase S llevó a Saitama a la sala de entrenamiento donde impuso algunas reglas para el combate. Este durará 30 minutos y si el pelón pierde, se convertirá en su discípulo, teniendo que obedecerlo. Saitama menciona que si él gana no quiere volver a oír nada de ser discípulo, a lo que Flashy menciona que suena bien. En el mismísimo instante que Flashy Flash da la orden de empezar, Saitama en una milésima se pone frente a él. Casi de milagro, diría, el clase S logra esquivarlo y piensa que eso estuvo muy cerca. Debido a la casi inexistente personalidad de Saitama, no pudo percatarse que él había leído su primer movimiento. Sea cierto o no, se dice que venció a Garou. Habiendo pensado esto, Flashy decide ir con todo su poder desde el principio. Haciendo un ataque totalmente frontal, el rubio de pelos largos utiliza todo su repertorio de ataques. Puño de tempestad azul, pies de sombra fluida, patada hoja de viento, trompo giratorio, palma de luna creciente, manto de niebla, lluvia de hojas, en fin, todas. Y para rematar, una técnica definitiva con la que, moviéndose a una velocidad absurda, intenta impactar un brutal golpe en la cara del calvo. Puño destellante. Sin embargo, muerte. Flashy Flash es casi impactado por un golpe de Saitama, siendo literalmente salvado por Genos, quien interrumpe la pelea. El clase S sintió la desmedida y anormal fuerza de este tipo calvo que, sin siquiera moverse, evitó su mejor técnica, respondiendo con una fuerza ridícula. Mientras Genos menciona que hay una alarma de monstruos, Flashy queda totalmente choqueado por la situación, pensando que ni siquiera tuvo tiempo de usar un movimiento prohibido. Saitama lo volvió a hacer. Volvió a traumar a un héroe de alto rango. Tras tener que suspender el combate, Flashy, Genos y Saitama van a donde están los monstruos. Flashy Flash se hace el desentendido y menciona que no pudo golpearlo, pero Genos se percata de cómo está sudando y los nervios que le quedaron por casi recibir el golpe de Saitama. En Ciudad E, 3 monstruos enormes atacan a 3 héroes clase A y B. Es aquí que, en escena, volvemos a ver a Sonic Velocidad del Sonido, quien acudió al lugar porque, según él, está esperando a un héroe. Todos sabemos a quién. Finalmente el trío de héroes llega al lugar y Sonic se reencuentra con Flashy Flash, preguntándole por qué ese tipo está con él, a lo que Saitama responde que a él también le gustaría saberlo. Genos busca respuestas, pero Flashy Flash menciona que no se entrometa. Saitama está muy incómodo con la situación y para cómo aparecen 2 tipos más, Wind y Flame, también ninjas. Estos tipos buscan acabar con Flashy Flash, recordándole la época en la que era un miserable estudiante fracasado. Aquí podemos ver unos recuerdos de la infancia de Flashy, pero lo más interesante es ver el cubo de Dios, cubo que aparentemente se encuentra en el lugar de origen del clase S. Los monstruos se cansan de escuchar cómo estos tipos hablan y deciden iniciar el ataque, pero son fácilmente derrotados. Wind y Flame atacan a Flashy Flash, pero este también los derrota, por lo que deciden escapar usando una técnica de sustitución, mientras que Saitama ya derrotó por 14ª vez a Sonic Velocidad del Sonido. Tras sacarse este peso de encima, Saitama dice que buscará a Manako a su manera y, rompiendo la 4ª pared, menciona que logró encontrarlo en solo 3 paneles. Esto lo hizo gracias a que King dijo haberlo visto en alguna parte, logrando atraparla con comida. Flashy Flash interroga a Manako, pero la realidad es que esta criatura no sabe nada sobre Dios. Lo único que está haciendo es comer, comer y comer.
Tras esta decepción, Flashy Flash menciona que lo mejor será hablar con Stitch y pedirle que les permita conversar directamente con Blast, aunque no será fácil comunicarse con alguien que desaparece en otras dimensiones. Para sorpresa de todos, en una escena insólita que cierra el capítulo, Blast justamente en ese preciso momento está con Stitch, y es aquí que se da el reencuentro entre el héroe número 1 con Flashy Flash y Saitama. Blast regresó y da la sensación de que ahora se vendrá algo realmente importante relacionado al tan misterioso Dios. Tras haberse enfrentado a Saitama y ser salvado por Genos, Flashy Flash junto al calvo con capa se reencuentran con el héroe número 1, Blast. Flashy se sorprende al verlo, mientras que Saitama dice que él también ha estado actuando como héroe en ese lugar. Saitama, como siempre, no entiende nada. Flashy Flash, quien parece le gusta ser ridiculizado, avanza hacia Blast a toda velocidad poniéndose a sus espaldas y preguntándole qué pasó en la pelea contra Dios. Sin embargo, en un instante, sin siquiera poder darse cuenta, el héroe número 1 es quien termina poniéndose a espaldas del rubio clase S, respondiéndole que está ahí para informar la situación de la batalla. Flashy dice que eso es convincente, mientras que Saitama de fondo dice que es la segunda vez que le pasa eso. La primera fue en el subterráneo, donde Flashy hizo lo mismo y Blast se puso en su espalda sin mucho esfuerzo. Flashy Flash le dice que quiere que le dé toda la información que tenga sobre Dios. No tiene problemas en usar cualquier método para hacer que hable. Esta vez son 2 contra 1, así que no dejará que escape fácilmente. Saitama le dice a Flashy que no lo meta sin su permiso. Blast le dice que es muy impaciente, pero que parece haberse dado cuenta de la relación que hay entre la aldea donde creció y Dios. De todas formas, iba a advertirle, por lo que es un alivio que estén en ese lugar. Blast cuenta que el líder de la aldea ha resucitado y ha comenzado a reactivar sus actividades. Debe tener cuidado. En otro lugar lejos de ahí volvemos a ver la misma escena de Sonic y los ninjas de Ninto, aunque con algunos cambios en el dibujo. Siéndoles sinceros, jóvenes, esta escena incluso en el diálogo es prácticamente la misma, por lo que la resumiré súper rápido porque no creo aporte prácticamente nada. Sonic es emboscado por Gale y Flame, estos quieren atacar a Sonic, los Teninto aparecen, se presentan y les dicen a Sonic que ese hombre, el fundador de la aldea ninja, está de regreso y pondrá el mundo patas arriba. Con este dibujo, que cabe mencionar es impresionante y muestra algunos cambios en Empty Void, los ninjas Teninto dicen que después de perder la conciencia en una feroz pelea contra Blast, se dedicó a recuperarse durante 15 años en una cápsula. Con ese hombre como su líder, primero acabarán con su más grande enemigo, Flashy Flash, para luego ejecutar públicamente al héroe número 1, Blast. Tras hacer esto, nadie podrá oponerse a ellos. El grupo Teninto, comandado por ese hombre, gobernará el mundo con un puño de hierro, usando el abrumador poder de su ninjutsu. Después de esto todo es más o menos lo mismo. Le dicen a Sonic que cite a Flashy Flash y que estarán mirando junto a ese hombre, además de ayudarlo a darle el golpe final al traidor Flashy, y se van. Volviendo a la asociación de héroes, Flashy Flash cuenta cómo en el pasado vio cómo ese hombre dormía en la cápsula de recuperación en la parte más profunda de la aldea, además de el cubo que había sido colocado a su lado. No parecía un ser humano en lo absoluto. Flashy dice que había olvidado por completo el asunto de la aldea que había sido destruida, pero cuando recordó estos 2 elementos, por una razón inesperada, se conectaron con Dios. ¿Es que acaso no era el verdadero propósito de la aldea crear esbirros para esa entidad? Mientras entrenaban a los ninjas que ahí vivían, también los seleccionaban según sus aptitudes para ser esbirros de Dios. Blast dice que no sabe qué sucedió, pero de solo pensar que podría haber sido convertido en un avatar, le daba escalofríos. También dice que ese hombre reunió a los ninjas de más alto rango y fundó una sociedad secreta llamada Teninto. Al ser de la misma aldea,
pronto se pondrá en contacto con Sonic, velocidad del sonido. Sin embargo, le pide que no haga nada contra ese hombre en particular. Flashy le pregunta a Blast si cree que no es rival para él, a lo que el héroe número 1 dice que es con él con quien debe terminar este asunto. Flashy decide irse y le dice a Blast que haga lo que quiera. Al fin de cuentas, solo lo buscó porque quería tener la certeza de quién fue el que los trató de esa manera en la aldea. Solo quería estar en paz con su propia vida, y ahora que la aldea fue destruida, no tiene interés alguno en lo que pase después. Blast queda en silencio pensando que no lo parece, pero rechazar el sistema de cooperación tal vez sea algo que a Flashy Flash le quedó muy profundo en su ser, luego de haber pasado gran parte de su vida en la aldea. Saitama por fin habla y le pregunta a Flashy Flash si él también es de la misma aldea que Sonic. Con razón, es por eso que pensó que estaban al mismo nivel. Flashy se queda pensativo tras estas palabras del pelón y recuerda su pelea contra Garou y Platinum Sperm. Saitama se basa en medir sus habilidades solo en lo profundo que habían caído ambos en sus respectivas derrotas, la de Flashy contra Platinum y la de Sonic contra él mismo. Por esta razón, Flashy le dice que no puede medir la habilidad de su maestro, él sigue pensando ser el maestro de Saitama, solo por la profundidad en la que se hunde tras un golpe. Tras esto, Flashy hace un cálculo para ver si realmente está parejo en habilidades con respecto a Sonic, pero es poco autocrítico, creyendo que él no perdió con Platinum Sperm, sino que solo fue un poco descuidado. Cuando quiere explicarle a Saitama qué tipo de relación tenía con Sonic en cuanto a habilidad, el pelón le dice que si va a ser largo, no importa, que no le cuente nada, le da igual. El capítulo inicia contando por boca de Flashy Flash su historia en la aldea ninja. Esto lo sabemos gracias a las anteriores versiones, aunque algunos detalles sí son nuevos. Flashy menciona que tenía 5 años cuando sus padres lo vendieron y lo enviaron a la aldea. Escapar de esas instalaciones era imposible, al menos no hasta completar todos los cursos y recibir el entrenamiento y permiso de graduación. Las cicatrices por sus intentos fallidos de escape aún permanecen en su cuerpo. Flashy cuenta algunas cosas que ya sabemos, que un día en la aldea eran 72 horas con 6 horas de sueño, las comidas se realizaban en el suelo y toda información externa estaba completamente bloqueada. Pasó sus días convirtiéndose en una máquina que solo aprendía habilidades muy específicas, se imaginarán cuáles, y no se les permitía expresar ninguna emoción, sea alegría, ira, tristeza o placer. Aquellos que habían logrado neutralizar sus sentimientos eran considerados excelentes. En pocas palabras, según Flashy, era un entorno que, sin duda, merecía ser llamado un infierno. Es aquí que se nos muestran algunas escenas del calvario que Flashy vivía en ese lugar con entrenamientos tan extremos. El caso de la hora clase S era muy particular, puesto que por palabras de él mismo, en algún momento se había acostumbrado a actuar como un fracasado. Se hacía el débil y elegía ser entrenado en el curso más duro, ya que quienes tenían calificaciones muy bajas eran asignados a un programa educativo mucho más severo. Los empujaban hasta el borde de romperlos, pero no lo hacían porque para la aldea eran productos valiosos. Se decía incluso que sus vidas estaban preservadas por medicamentos preparados con técnicas secretas y que ni siquiera podían ellos mismos terminar con sus vidas. En uno de esos días, Sonic se presenta ante Flashy Flash diciéndole que le enseñará trucos para manejar el cuchillo, puesto que siempre lo ve con el grupo S. Si no logra esto, no hay nada que hablar. Si bien Flashy se rehúsa a tener diálogo con él, puesto que no estaba permitido, con el pasar del tiempo fueron entrenando juntos, crearon un vínculo y se hicieron más fuertes, algo que en ese entonces él apreció mucho. En uno de los tantos entrenamientos que les imponían, el cual consistía en pasar 720 horas en un bosque con bestias salvajes modificadas, Sonic le cuenta a Flashy que él nació en la instalación y justo después fue obligado a vivir de acuerdo a este programa de entrenamiento. Sonic dice que probablemente se pregunte cómo logró conseguir que su mente no haya sido mecanizada, mencionando que todos los instructores piensan que es un fracaso, pero no es así. Nació con un alma poderosa
poderosa, así que no son capaces de controlarlo. En este aspecto, tanto Flash y Flash como Sonic hicieron lo mismo. Tras continuar hablando, Sonic le cuenta su sueño a Flash y Flash, el cual es subir a la cima de la administración y tomar el control de la aldea. Formará a quienes viven ahí, los cuales tuvieron las mismas circunstancias que ellos a vivir en un entorno más libre y abierto. Las técnicas y cosas que les enseñan son inútiles. Lo que él cree tiene verdadero valor es el poder de vivir como te plazca. Tras esto, en el relato de Flash y Flash pasan algunos años y este cuenta que cuando cumplió 16, su excelencia había sido reconocida y había alcanzado el 10º puesto en el ranking de la aldea. Sin embargo, su justicia estaba siendo azotada por un viento en contra, ardiendo intensamente. El día de su graduación sería el que cambiaría para siempre la vida de Flashy. Acabó con sus instructores, ejecutivos, compañeros y personal de instalación. Logró erradicar todo lo que había o existía en ese lugar. Fue el momento en el que su esfuerzo continuo, junto a su fuerte convicción, dio frutos. Acabó con todos menos con Sonic, quien estaba postrado en la cama, por lo que no pudo ver lo último de él. Tras irse de la aldea, Flashy cuenta que luego de un tiempo escuchó el rumor sobre la asociación de héroes y comenzó a ejercer su poder como un héroe profesional. Se enteró que Sonic en algún momento había perdido el camino para hacer realidad el sueño que le había contado y como nunca más supo nada de él, supuso que al no poder adaptarse al mundo exterior y siguiendo los pasos de la aldea para vivir en dicho mundo, tal vez no estaba con vida. Es aquí que vemos una situación insólita. Increíble, diría. De la nada, volviendo a ver a Flash y Blast y los demás, vemos que están en el departamento de Saitama. Sí, como ven, en el apartamento del pelón. Hace unos momentos estaban en la oficina de Siege, en la asociación de héroes, pero según parece, ahora la están remodelando. Por eso, tuvieron que irse de ahí. Justo con lo que le gusta a Saitama recibir visitas. Además, el cuartel de la asociación es un edificio de millones de dólares. ¿Cómo no hay otro cuarto que tienen que ir a la casa del pelón? En fin, una situación, como antes dije, insólita completamente. El pelón Chascón Capa, quien parece no haberle interesado mucho la historia de Flashy, le dice que qué tiene que ver esto con el hecho de que haya entrado a su habitación. Flashy le dice que él, su maestro, está intentando contarle a su discípulo el camino que tuvo que recorrer. Lo mínimo que espera es que le prepare un té. Tras esto aparece, tras un año de ausencia en el manga, Genos, dándole un té a Flash y Flash desde una ventana, la misma ventana de la que salió cuando Flashy fue por primera vez al apartamento de Saitama. Genos le dice a Flashy que es una tontería. ¿Acaso es por eso que los ve como enemigos? Si quería erradicar la semilla del mal que era la aldea ninja, ¿por qué dejó vivir a Sonic? Como resultado, ese loco sigue persiguiendo a Saitama Sensei. Flashy responde que tenía la intención de hacerlo fácilmente utilizando un veneno mezclado en un guiso sin sabor. De hecho, muy posiblemente habrá estado a punto de morir. Sin embargo, parece que el haber permanecido en el último puesto de la aldea, siendo esta una vida muy dura y difícil, le dio una resistencia increíble con la que logró sobrevivir y mantenerse con vida. Blast, quien no emite palabra alguna, piensa si esto que Flash hizo en aquel entonces fue realmente para evitar que estuviera presente en el lugar del desastre. Al final, él cree que no quería acabar con Sonic, por eso lo imposibilitó con ese veneno. Tras esto, Saitama se pone serio delante de Blast, Flash y Flash y los demás. El calvo con capa pregunta si un guiso. Todos se sorprenden al verlo tan serio. ¿Qué estará por decir? Sin embargo, Saitama dice que, ahora que lo mencionan, se acaba de dar cuenta que en la nevera quedan brócolis y zanahorias. Luego de haber puesto en duda la habilidad de Flash y Flash, el pelón tiene que escuchar la historia de este, quien termina diciendo que en la aldea él estaba por encima de Sonic en cuanto a rango. Todo lo que dijo Flashy no sirvió para nada porque Saitama está pensando que tiene que comprar carne y cebollas para hacerse el guiso que estaba pensando en el capítulo anterior. Tras esto, Flash y Flash decide retirarse y le dice a Blast que le dé saludos de su parte a ese hombre,
aunque no sabe quién es, puesto que no lo conoce siendo un humano. Genos se alerta y es que claro, él no sabía que el tipo grande que estaba en casa de su maestro era Blast. Genos dice que ha oído hablar de él por Sich, y cuidado con esto, importante, el cyborg le dice que si alguna vez tiene problemas, no dude en pedirle ayuda a Saitama Sensei, a lo que Blast solo responde, con bastantes dudas, que lo pensará. Saitama sigue con el tema del guiso. Esto nos confirmaría que, a diferencia de la versión anterior, el héroe número 1 no tiene idea del infinito poder de Saitama. Una verdadera lástima, ya que a mí eso me había gustado mucho porque lo tomé como un gran reconocimiento para el calvito. En fin, yéndose de la asociación de héroes, Flash recibe la invitación de Sonic en una carta. Blast y Sich, quienes también se fueron de la casa de Saitama, conversan en un elevador. Sich le dice a Blast que Flash parece haber sospechado algo, a lo que el héroe número 1 le responde que no es de extrañar. Él le dijo que no quería involucrarlo en la pelea y aún así le contó todo sobre Dios sin ninguna reserva, algo un poco ilógico. Sich, quien conoce el sentir de Blast, le dice que podría haberse hecho el desentendido, pero él está siendo controlado por Dios, así que las acciones de ese hombre son en realidad obra de Dios, mas no intencionales de él. En pocas palabras, Blast está intentando proteger a ese hombre, ya que la venganza de Flash a todo lo que ha sido la aldea y su pasado podría dirigirse hacia él. Blast menciona que si Void llegara a volver a ser humano, no quiere que las cosas se compliquen. Siente que Void probablemente lo regañaría diciéndole que nunca le gustaron sus trucos mezquinos. Blast cuenta que Void creció en una organización similar a la aldea. Después de graduarse, los estudiantes se dispersaron y en medio de misiones y luchas por el poder, terminaron matándose entre sí. El único sobreviviente de esa organización fue Void. Tal vez sea ese el karma y destino de los ninjas, acabar con sus vidas unos a otros. Sich menciona que si no fuera alguien de ese calibre y capacidad, no podría haber sido su compañero y una pieza clave en el plan. Ahora que finalmente apareció, deben arrebatárselo de las manos a Dios a toda costa. Blast le dice a Sich que mientras esté oculto, no podrán encontrarlo debido a la barrera especial que despliega. Ni siquiera la aldea pudo ser encontrada en su momento. Si vuelve a desaparecer entre las sombras, estarán perdidos. No podrán atraparlo. Esta es la última oportunidad que tienen. Para terminar la conversación entre Sich y Blast, este último le muestra un edificio abandonado al ejecutivo, diciéndole que es en este lugar donde ese hombre, Void del Vacío, aparecerá. Fuera de la asociación de héroes vemos a Genos y Saitama. El cyborg le pregunta al pelón a dónde va, a lo que Saitama responde que solo tiene una cosa en mente: ir al escondite de Sonic. Genos, quien debe salir de compras y pasear a Robert, el cual es una ternura, le pregunta si sabe dónde está ese lugar. Saitama le cuenta a Genos que en su casa anterior de Ciudad Z recibía varias cartas con desafíos de su parte. Entre el montón de correos no deseados que fue enviado por la asociación, pudo encontrar solo una. En esta carta está escrita la dirección del escondite de Sonic. Genos le hace una pregunta bastante lógica a su maestro: ¿por qué irá? Saitama no tiene nada que ver con el asunto. ¿Qué lo motivaría a ir al escondite de Sonic, donde muy posiblemente encontrará muchos problemas debido a lo que se estuvo hablando antes con los héroes clase S y Sich? Es aquí que sucede algo bastante interesante, algo que creo no vemos desde la pelea entre Saitama y Tatsumaki. El calvito con capa se pone reflexivo y demuestra por qué es el mejor héroe de todos, uno que no necesita reconocimiento. Él es un héroe en toda la dimensión de la palabra. Nuestro héroe todopoderoso sin folículos pilosos menciona que no sabe si lo que encontrará en ese lugar sea un ejército de ninjas o algo así, pero antes encontró algo parecido, refiriéndose a la banda Togen vista en la temporada 1, esa banda de tipos corpulentos con armaduras y calvos.
Como no tienen a dónde ir ni nada que hacer, terminan reuniéndose, causando problemas y tratando de llamar la atención. Si saben que ese ejército de ninjas irán a la casa de Sonic, entonces mejor será ir, derrotarlos al igual que Sonic y darles una lección. Y si entre ellos mismos se derrotan, mejor aún. Incluso tal vez Sonic también deje de molestarlos. Tras esto, Saitama se va, pero antes, para finalizar lo que está diciendo, menciona que a veces supone que estar solo es malo. Luego del capítulo hablaremos más a fondo de esta escena de Saitama. Lejos de ese lugar, en el bosque, Flash y Sonic se encuentran. Flash le pregunta por qué está haciendo esto ahora, a lo que Sonic responde que solo se había olvidado del asunto hasta que se volvieron a ver. Ahora que lo piensa, todavía no han resuelto sus cosas. Tras ponerse en guardia y listo para luchar, Sonic le dice a Flash que se enfrente a él en un duelo. Flash le dice que a él no le importa en lo absoluto, aunque también había tenido ganas de dejar en claro la diferencia de nivel entre ambos. Espera que esté seguro, puesto que puede terminar perdiendo la vida que con tanto esfuerzo salvó en aquel entonces. Acto seguido, Sonic ataca y comienza la pelea entre ambos ninjas. La pelea inicia como no podía ser de otra manera, a toda velocidad. Sonic utiliza 10 sombras para ir contra Flash. Sin embargo, el héroe rubio logra esquivar las estocadas para luego responder con una propia que es bien recibida por Sonic. El héroe clase S manda a volar a Sonic de una patada que poco le hace, e impulsándose con una rama, lanza shurikens explosivos. Flash parece ser más rápido que Sonic, ya que incluso estos shurikens no pueden tocarlo, y ambos cruzan sus espadas a toda velocidad. La pelea sigue siendo muy reñida y pareja. Estocada tras estocada se lanzan y ninguno logra sacar ventaja. El estilo de pelea también es una traba, puesto que ambos lanzan una patada cuchilla de viento al mismo tiempo. Sin embargo, Sonic, queriendo estar un paso adelante, da marcha atrás antes de colisionar e intenta golpear a Flashy con una cadena de puñetazos a máxima velocidad. Sonic se sorprende, ya que Flashy increíblemente se defiende de todos y cada uno de los puñetazos que lanza. El rubio le dice que esa sería una buena técnica si su oponente no sería él, mientras que Sonic piensa que cómo es posible que los esquivara a todos sin dificultad. Ahora es el turno del clase S, quien decide utilizar una técnica definitiva. Sonic también quiere mostrar algo de su arsenal, pero Flashy no se lo permite, puesto que a una velocidad que Sonic no puede prever, en toda la cara le impacta muchas patadas que son descomunales y que lo terminan mandando a volar. Esta técnica tiene por nombre patadas destellantes. Flashy menciona que nunca pensó que tendría que usar una de sus técnicas definitivas contra él. Se ha vuelto más fuerte. Tal y como están ahora, tal vez podrían, y el episodio ahí termina. Tras estas últimas palabras de Flash, el rubio es atacado. Quienes lo hicieron fueron los Teninto, los cuales se sorprenden de que el rubio tenga conocimientos sobre ese hombre. Se preguntan si Sonic los traicionó, puesto que la hora para atraer al clase S y derrotarlo es diferente a la acordada. Merciless menciona que no importa, de todas formas nunca fue alguien en quien se pudiera confiar. Al menos gracias a la pequeña pelea entre ambos, pudo ver las habilidades ninjas de Flash. Sin embargo, antes de iniciar la ejecución pública de Flashy, uno de los Tenintos sale volando. Es Sonic quien lo hizo y los Teninto le preguntan por qué los traicionó. El ninja sónico dice que si tenía que entregarles a Flash a ellos, hubiera preferido acabar con él. Es una lástima. Todo esto pasó justo cuando estaba a punto de resolver la pelea. Este es un asunto entre Flash y él. Ellos deben apartarse. Flash se sorprende y menciona que bloqueó su patada destellante, por lo que ha superado sus expectativas. Si hubiera peleado en serio desde el principio, tal vez hubiera logrado asestarle, aunque sea un golpe. Sonic dice que no diga tonterías, los interrumpieron y fue por eso que se salvó.
Los Teninto le dicen a Sonic que deje de decir cosas sin sentido. Él también será ejecutado. Cada uno de ellos es un ninja de élite y con esa diferencia numérica están acabados. Es inútil que intenten resistirse. Flash baja del árbol y se posa al lado de Sonic, estando ambos preparados para deshacerse de estos estorbos. Junto a los Teninto se encuentran dos ninjas que habíamos visto antes, Gale y Flame, a quienes los Teninto sacrifican golpeándolos a traición para usarlos como escudos. A pesar de que estos dos intentan defenderse con una técnica especial, Flash y Flash a una velocidad increíble, sin que siquiera podamos ver qué hizo, termina reduciendo a ambos sin darles oportunidad. Acto seguido lanzan los primeros golpes contra los Teninto y Sonic le pregunta a Flashy si no va a acabar con ellos, refiriéndose a Gale y Flame. Flashy le responde que antes, en la asociación de monstruos, ellos eran monstruos, pero ahora han vuelto a ser humanos. Podrían servir como material de investigación para revertir la monsterización. Sonic los mira con cara burlona y les dice que los felicita. Se han convertido en ratas de laboratorio. La pelea contra los ninjas Teninto continúa y Flash y Flash se ven aprietos ante el Teninto más robusto y aparentemente peligroso del grupo, el cual rompe la espada del héroe clase S. Es en este momento que observamos cómo Sonic intenta imitar aquel movimiento que en el pasado Saitama usó en su contra, saltos laterales consecutivos, dejando sorprendido a Flashy con este movimiento, diciendo que está utilizando muchos clones, tal vez 20, 30 o incluso más. Sin embargo, otra vez el poderoso y enorme ninja de Teninto rompe la técnica de Sonic golpeándolo y mandándolo a volar para luego decirle que deje ese espectáculo barato. Sonic pensó que podría derrotar a varias personas con una onda de choque como esa, pero al final solo terminó corriendo demasiado con saltos laterales repetitivos. Sonic puede conocer la teoría y el cómo imitar la técnica del pelón, pero por obvias razones nunca hará el mismo efecto que la realizada por Saitama. Flashy lo increpa diciéndole que los clones no son adecuados en una pelea contra múltiples enemigos, a lo que Sonic le responde que se limite a darle las gracias, dándole una espada que le quitó a uno de los Teninto. Con esto Flashy le dice que empieza a entender cómo es que logró sobrevivir hasta ahora. La lucha continúa y los Teninto no se detienen. Uno de estos le dice a Sonic que su vida ha sido tan miserable como la de un vulgar ladrón. Si no comprenden el plan que tienen y no conocen la verdadera libertad, están condenados a que en este lugar sea su fin. Flashy responde que comprender es innecesario. Esa forma de pensar es la de un perdedor que, al no poder encontrar un lugar en el mundo real, eligió seguir siendo un esclavo de la aldea. En este momento Flashy recuerda las palabras que Sonic le dijo en el pasado, el valor de poder vivir la vida con libertad absoluta. Justamente Sonic en este momento está pasándola mal, puesto que recibe constantes ataques de los Teninto. No obstante, el ninja sónico piensa que en comparación con sus golpes, refiriéndose a Saitama, esto solo se siente como un leve empujón, no le afecta en lo absoluto. Mientras tanto, Flashy continúa pensando en las palabras de su ex compañero, quien ahora lucha a su lado, llegando a la conclusión que los Teninto, debido a haber pasado demasiado tiempo en un entorno restrictivo, no pueden ni podrán captar jamás la verdadera imagen de la libertad. Estando al borde de una colisión en la que están en clara desventaja numérica, en un instante y sin siquiera poder percatarse, el héroe número 1, Blast, aparece en escena, deteniendo el ataque tanto de los Teninto como de Flash y Flash. Los miembros del grupo élite parecen no conocer a Blast al punto de preguntarle quién es él y de dónde salió. Lo descubren gracias a Flash y Flash, quien exclama su nombre e instantáneamente al saberlo, todo el grupo Teninto restante se lanza hacia
hacia el clase S rango 1 al grito de que ha venido a entregar su cabeza voluntariamente. Sin embargo, en una escena que otra vez demuestra la enorme diferencia entre Blast y el resto de personajes, incluso diría de todo One Punch, metiendo su puño en un portal, noquea a absolutamente todo el grupo Teninto en cuestión de segundos. A pesar de quedar boquiabiertos ante tal hazaña, Flashy le pregunta cómo es que está aquí, a lo que Blast responde que alguien con un sentido del olfato anormalmente agudo lo trajo, y es aquí que podemos volver a ver a Robert, la mascota de Saitama, quien está junto al héroe y le entrega una carta. Tras Blast derrotar fácilmente a todos los shinobis del grupo Teninto, uno de estos, quien sigue consciente, menciona que Blast hace años le infligió una herida mortal a ese hombre. Sin embargo, este ha resucitado tras someterse a un procedimiento de fortalecimiento corporal muy grande. Él es el ninja más fuerte de la historia, aquel que una vez estuvo en la cima del mundo y lo gobernó desde las sombras. Las vidas que ha arrebatado superan las 6 cifras e incluso grandes figuras históricas de renombre han sido eliminados por él. A estas alturas debe estar en su escondite esperando que ellos, los Teninto, regresen con sus cabezas. Tras este pequeño relato, el Teninto menciona que vayan a ese lugar. Pronto se darán cuenta de que hubiera sido mejor si caían ante ellos. Blast les responde que está bien, aunque hay algo que quiere mostrarles. El clase S rango 1 transporta a todos a otro lugar lejos de ahí, incluso a los Teninto. El lugar a donde se dirigen es al escondite de Void. Sin embargo, al llegar, vemos a Saitama, quien está sentado en la acera y frente a él, un tremendo cráter en el suelo con una forma muy particular. Mientras el pelón le dice a Blast que ha hecho muy rápido, Sonic se sorprende al ver al calvito y los demás se preguntan si quien está dentro del cráter es ese hombre. Blast piensa que no es una sorpresa que no puedan asimilarlo. En realidad él había llegado antes al lugar, pero Saitama lo hizo incluso antes que él. Blast, el héroe número 1, el más poderoso de todos, llegó al lugar cuando Saitama había derrotado al enemigo más fuerte. ¿Saben qué quiere decir esto? Que ahora sí, en esta versión final, Blast conoce al menos un poco del amedrentador poder que tiene el calvo con capa. Flashy Flash pregunta si Void está muerto, a lo que Saitama dice que no lo cree, pero cuando llegó a casa de Sonic, porque el escondite de Void parece que al mismo tiempo era la casa de Sonic, de repente lo atacó desde dentro y él lo golpeó. Los Teninto escuchan el relato de Saitama y se ríen, diciendo si de verdad creen que podrán manipularlos con esa historia. Tras esto, todos se lanzan contra Saitama, al grito de que mientras sigan en pie, no permitirán que nadie se burle de ese hombre. En un instante, Saitama derrota a todos los Teninto. Sí, como ven, a todos. Ni siquiera nos mostraron la escena, pero el pelón acabó con todo el grupo completo. Creo no hace falta aclarar que todos presenciaron la brutal fuerza de Saitama, incluso Blast, quien se ve reservado ante tal demostración de poder puro, mientras que los demás hablan. Los Teninto, quienes son bastante resistentes, no pueden creer esto y se preguntan quién es este calvo. Básicamente es la gran pregunta que todo personaje se hace en esta historia. ¿Quién es este calvo que tiene tanto poder? Con esto finalmente todo lo que rodeaba a la aldea ninja, el misterioso líder de dicha aldea, ese hombre, y todo el asunto de los ninjas en general queda cerrado. Este arco que nos ha enloquecido durante más de un año, así terminó. Pero esperen, el capítulo no termina aquí. Cuando el día no podía ponerse más loco, de la nada el cielo se resquebraja. Todos miran impactados lo que está pasando y Blast menciona que esto no es bueno. De dichas grietas, dos gigantescas criaturas salen, una con forma de tigre y la otra, bueno, no le encuentro una forma muy definida, aunque su tamaño es colosal.
Flashy Flash, Sonic y los Teninto están completamente impactados, mientras que Saitama dice que son más grandes que el perro que estaba en el subterráneo. Sí, se refiere a Robert, quien ahora es su mascota, pero él no lo sabe. Es aquí que Blast menciona que se ha alejado demasiado de su puesto, dándonos una respuesta clara a lo que está pasando en este momento, respuesta que les explicaré una vez termine el capítulo. Mientras Saitama se pregunta si estarán buscando comida, como si estos dos terribles monstruos fueran perritos juguetones, el pequeño y tierno Robert, quien está al lado de nuestro héroe desprovisto de pelo, abre la boca y expulsa un rayo de energía descomunal, rayo de energía que los otros dos monstruos devuelven con ataques propios, causando así una explosión que hace volar por los aires edificios y grandes estructuras de la ciudad, incluso a cientos de metros de distancia. Aparentemente hay enemigos afuera que solo son conocidos por Blast, pero que pueden ser inimaginables, tal y como vimos en estas dos criaturas dimensionales. La cuestión ahora es, ¿qué será de Flashy, Sonic y los demás tras semejante colisión y explosión? Habrá que esperar al próximo episodio para verlo. Tras la colisión de ataques entre el pequeño Robert y las dos criaturas dimensionales que aparecieron de la nada en la ciudad, Flashy Flash, Sonic y los Teninto se salvaron gracias a un escudo protector creado por el ninja clase S rango 1, Blast. Este último revela el origen de estos tremendos monstruos, diciendo que ambos son las bestias guardianas de Dios. Básicamente son como sus mascotas. Una de las bestias divinas, Genbu, cuyo nivel de amenaza es superior al dragón, mientras que el que parece un tigre se llama Byakko, también con un nivel de amenaza que supera el rango dragón. Sin que nadie lo note y demostrando una vez más que es muy superior a cualquiera, Saitama atraviesa la barrera de Blast y se pone por encima de ambos monstruos, hablándole directamente a estos, diciéndoles que a su mascota no le ladren. Cuando está a punto de muy seguramente hacerlos pedazos con un puñetazo que a nadie se le iba a olvidar jamás, del agujero donde estaba Void sale un extraño humo muy denso. Blast lo reconoce inmediatamente, ya que este humo es igual al que salió del rostro de Garou cósmico cuando Saitama lo venció. Esta simple escena nos reconfirma que Blast conoce perfectamente el poder de Saitama, ya que al igual que en las versiones anteriores, estuvo presente cuando el pelón le dio ese tremendo puñetazo a Garou con el que le quitó el poder divino. A toda velocidad, Void sale del cráter donde Saitama lo dejó y apunta contra el monstruo divino Genbu. Y ahora sí, en esta versión final, vemos los cortes dimensionales de Void. Cortes dimensionales que distan mucho de aquellos vistos en las versiones anteriores, pero que al fin de cuentas le hacen un daño tremendo a estas criaturas, haciéndolas pedazos. Blast no se queda atrás y usando sus puños gravitacionales impacta varios golpes en ambos monstruos, golpes que parecen ser letales, pero que aún así, cuando las dos criaturas están aturdidas y heridas, Blast utiliza una nueva técnica llamada aislar, con la que arregla la grieta dimensional arrastrando dentro de ella a ambos monstruos, regresándolos a lo que supongo será su lugar de origen. Tras pasar el peligro podemos ver que Empty Void cae con mucho estilo, pero eso no es lo importante. Quien era un monstruo terrible hace unos momentos vuelve a la normalidad. Sí, como ven, la monstrificación de Void se hace añicos, revelando su rostro humano. Blast parece muy feliz de volver a verlo, mientras que el mismo Void luce un tanto desconcertado. La última escena del capítulo es Saitama, pensando que debería dejar esto en sus manos, refiriéndose a Blast y Void, y que Robert también estuvo mal, puesto que él no debe ladrar. Void regresó, Blast está feliz y Saitama, confirmado, evangeliza a los avatares de Dios a puro madrazo.
Tras derrotar y devolver a su lugar de origen a las mascotas de Dios, Void volvió a la normalidad luego del golpe que le dio Saitama. Tanto los Teninto, Blast e incluso el mismo Void están sorprendidos. El líder ninja menciona que siente como si esa niebla que lo nublaba se hubiera despejado. Sin embargo, de un momento a otro, sin ningún aviso, Sonic ataca a Void con una estocada que el líder ninja, a pesar de la confusión, logra repeler. Cuando Flash y Flash decide unirse a la pelea, inmediatamente son detenidos por el héroe clase S rango 1, Blast, quien dice que el hecho de que este hombre les hiciera pasar aquel infierno en la aldea fue porque estaba bajo el control de Dios. Tal vez piensen que es un egoísta, pero así fueron las cosas. Sonic le dice que no, que realmente le da igual eso. Solo estaba probando si él tiene derecho a darles órdenes, puesto que parece del tipo de personas cuyas convicciones se desmoronan luego de recibir un golpe de Saitama. Void dice que no es como si no tuviera los recuerdos de lo que hizo en la aldea. Estaba en un estado en el que las distorsiones que tenía dentro se habían amplificado. En ese momento no confió en Blast y se adelantó. Tras eso cayó en la trampa de Dios. Void agrega que al verlos pelear, refiriéndose a los ninjas, se dio cuenta de que han heredado la actitud de no valorar a sus compañeros, exceptuando a Sonic y Flashy. Flashy menciona que lo hizo porque parecía que Sonic necesitaba ayuda, entonces no tuvo más remedio que darle una mano. Obvio, estas palabras generaron una discusión entre ambos y mientras discuten, Void dice que debe regresar cuanto antes al frente contra Dios. Sin embargo, cuando todo esté resuelto, compensará lo que sea necesario. Los Teninto, un poco desconcertados por todo lo que pasa, mencionan que ellos no se alzaron en armas porque quisieran algo como eso, sino por el asunto crucial de cómo vivir esta vida como verdaderos ninjas. A lo que Sonic les dice que si quieren vivir el día a día con libertad, necesitan poder. Esta situación les está diciendo justamente eso. Lo que les falta es entrenamiento. Saitama interrumpe y dice que estaría bien hacer algo como un entrenamiento de fuerza. Obvio, Saitama no entiende la profundidad de toda la conversación. Mientras el pelón habla, Blast lo observa. El clase S piensa que no fue solo una vez, sino dos. Tanto con Garou como con Void pasó lo mismo. No importaba cuántas veces él golpeara a Void, nunca hubo una manera de que el poder divino se desvaneciera. Pero este tipo es completamente distinto. ¿Qué pasa con su puño? Blast, aunque no lo expone superficialmente, está muy impactado y desconcertado por lo que ha visto en Saitama. Él puede ser la respuesta. Luego de discutir unas cuantas cosas en privado, aunque obvio siempre en desacuerdo, los Teninto llegan a una conclusión. Necesitan un líder provisional para el equipo. Tras decidirse, los ninjas de élite le piden al calvito que los lidere, ya que él es un tipo que se sale de lo común, incluso entre los héroes. Obvio, Saitama escapa a este pedido al punto de decir que no se sale como ellos dicen porque quiera, pero los ninjas no aceptan un no como respuesta. Mientras la persecución de los Teninto a Saitama sigue, Flash habla con Sonic y se sincera, diciéndole que aquel día lo envenenó. Sonic le responde que lo dejó perplejo, puesto que actuó y manejó las cosas de una forma muy tonta. Pero bueno, eso es lo de menos y no importa. Necesita entrenar y será él quien lo entrene. Se olvidará de estos tipos y hará pedazos a Dios mientras éste duerme. Obvio, Sonic no se imagina quién o qué es Dios. Antes de irse, Blast habla con Saitama y le dice que para poner fin a la lucha contra Dios seguramente van a necesitar de su fuerza. Cuando llegue ese momento, espera poder contar con él. Algún día vendrá a buscarlo. El pelón solo le responde que bueno, puede servirle un té cuando ese momento llegue. Acto seguido, Blast se marcha junto a su compañero, Empty Void, luego de haber reconocido la fuerza, el heroísmo y la valía del calvo con capa.
Tras finalmente volver a su vida normal, Saitama ahora tiene más fans y amigos que antes, al punto de que ni puede salir a hacer las compras con su eterno compañero y discípulo Genos, puesto que es asediado todo el tiempo, no solo por Sonic, quien quiere luchar con él, sino también por Flashy, quien sigue pensando que es su maestro, y ahora los Teninto, que ruegan que por favor sea su líder. La soledad, tema del que se habló bastante en este arco, no es un problema para nuestro héroe que, como él mismo dijo hace unos capítulos, no es bueno estar solo. Al llegar a la grieta entre el espacio y el tiempo, Blast y Void otra vez vuelven a quedar completamente impactados, puesto que en ese lugar, además de las dos bestias divinas que derrotaron antes, había una más, hecha completamente pedazos. La bestia divina Killin. Void le pregunta a Blast si él derrotó a algo tan grande, a lo que el clase S menciona que no. Void se pregunta quién fue el responsable de esto y Blast, con una sonrisa que dice más de lo que se ve a simple vista, responde que eso está más que claro. Bueno, jóvenes, así se nos fue, por fin, el arco de la aldea ninja. Es increíble que este video en teoría debería haber salido en marzo de 2024. Ese es el tiempo que realmente habría durado el arco. Y miren, más de un año después, recién ahora terminó. Y bueno, son cosas que en One Punch Man pasan. Tal vez no como esta, que ha sido demasiado, pero el fandom ha pasado por otros redibujos y, en consecuencia, una demora increíble para seguir viendo la historia. Ahora que el arco terminó y lo han visto completo, creo que se puede analizar si fue bueno, normal o malo. Es obvio que malo no es. Si bien en el caso de Flashy Flash y Sonic a ambos no se les dio la profundidad que sí tuvieron en versiones anteriores, diría que esta versión final está más equilibrada. En algunas versiones Flashy resaltaba más y en otras Sonic lo hacía. En esta versión parece que encontraron un balance, aunque este no hizo que ambos se lucieran demasiado. Lo que sí es innegable y lo que hace que esta versión final sea mejor es la participación de Saitama. En el primer y segundo redibujo la participación del pelón fue nula, al punto de que estuvimos meses sin verlo en escena. Entiendo que en esta serie el protagonista a veces puede ser un palo en la rueda, pero es inverosímil que el prota de la historia esté durante meses sin aparecer. Porque ha quedado claro que incluso sin participar directamente en la pelea o decir algo relevante, la sola presencia del calvito con capa suma. Es muy distinto un capítulo con Saitama a uno sin él. Y en este arco, comparado con los anteriores, creo que eso quedó demostrado. Con respecto a Blast, sé que muchos de ustedes estarán cansados de verlo en escena o incluso pueden sentir que se perdió el misterio detrás del clase S rango 1, pero la realidad es que no. Canónicamente Blast apareció en pocos paneles, al principio y al final del arco. Luego sí, estuvo en decenas de redibujos que, al día de hoy, no tienen ningún valor. El problema fue precisamente ese, porque si no hubiera habido redibujos y este arco hubiera terminado cuando tenía que hacerlo, es decir, el año pasado, Blast seguiría siendo un misterio, con apariciones contadas con los dedos de las manos. De todas formas, no se preocupen, porque les puedo asegurar que, a partir de ahora, no volveremos a ver a Blast en mucho tiempo. En cuanto a Empty Void, no hay mucho que decir, porque en las versiones anteriores su historia y profundidad como personaje fueron buenas, pero no en esta, donde simplemente Saitama le revierte la monstruificación de un madrazo para luego irse con Blast. El personaje no dice mucho, y su momento no es ahora, sino posiblemente en el futuro, cuando la pelea con Dios comience. Vaya a saber uno cuándo será. En fin, fue un antagonista momentáneo sobre el que no hay mucho que hablar o analizar. En resumen, el arco es bueno, pero el proceso ha sido terrible. Terminó mejor de lo que podíamos imaginar, dándonos más información sobre el verdadero antagonista de esta historia y el rol de Blast como rango 1, ahora junto a Void.
Sin embargo, se dejaron de lado algunos puntos interesantes, como el desarrollo de la reversión de la monstrificación, algo que hubiera sido interesante seguir explorando. Pero bueno, el arco tenía que terminar y como antes dije, lo hizo bastante bien, considerando todo lo negativo del proceso. Mi calificación para esta saga de la aldea ninja, teniendo en cuenta todo lo vivido durante 1 año y medio, porque mal o bien estuvo ahí y no podemos ignorarlo, es un 6. Siendo sincero, pensaba ponerle un 5, pero lo subo a 6 porque siento que al final, con esta última versión, que estuvo más apegada al webcómic, remontaron y lograron darle un cierre positivo. Posiblemente si hubiera sido un arco normal, sin redibujos ni el proceso de 1 año y medio, la calificación sería un poco más alta. Pero bueno, al menos podemos decir que por fin salimos del arco de la aldea ninja de One Punch Man. Me encantaría saber cuál es su calificación del 1 al 10 considerando todo. El año y medio, los redibujos, los reinicios inesperados y no menos importante, el hiatus que hubo en medio. Además de todas esas semanas aisladas sin capítulos en las que ni siquiera se avisaba que no iba a haber episodio. Si sigo pensando, creo que incluso la calificación de 6 es bastante buena. Espero ver su puntaje abajo. Antes de dejar su calificación sobre el arco, si les gustó verlo completo aquí, dejen su ricolino en el video. Es solo un clic, les toma un segundo y a mí me ayudan mucho, así que cuento con su pulgar arriba. Compartan el video para que las personas que no están al día puedan ponerse al corriente con la historia del Calvito Saitama. De esa manera estarán listos para lo que sigue. Después de dejar su pulgarcete y compartir el video, me encantaría saber qué les ha parecido, las sensaciones que les dejó esta versión final y canon, y si hubieran cambiado algo o tal vez hubieran preferido que siguieran desarrollando la versión de Void Cósmico como muchos dicen. Leo todas sus opiniones y calificación abajo en los comentarios para que juntos podamos discutir sobre este tema. Si te gustó el video, no olvides dejar tu pulgar arriba y compartirlo. Si quieres ver más capítulos, estar al pendiente y no perderte nada de tus series favoritas, es importante que estés suscrito y con la campana de notificaciones activada en todas las notificaciones para que YouTube te avise de nuevos videos. Sígueme en mis redes sociales donde estaremos más comunicados y además encontrarás incluso aún más contenido adicional. Eso ha sido todo por ahora. Gracias por estar aquí. Les envío un saludo. Adiós.